¿Alguna vez te preguntaste cuáles son las variables más importantes que debes optimizar o con las que debes trabajar para poder lanzar y generar una campaña rentable con marketing de afiliado? Precisamente de esto te quiero hablar en el episodio de hoy. Vamos a ver una pirámide que yo suelo utilizar para explicar precisamente cuáles son las cosas donde deberías prestar mayor atención a la hora de optimizar tus campañas publicitarias. Hola, bienvenido al podcast Cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy super afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz, el primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet sin tener que crear tu producto propio, ni contar con inventario, ni ocuparte de clientes. Y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA. ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera. Empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ahora voy a ir un poco más técnico que quizás los últimos, donde hablamos más sobre emprendedurismo, sobre algunos hábitos, productividad, y creo que son cosas fundamentales también para el desarrollo emprendedor de quienes nos dedicamos a esta industria. Sin embargo, ahora quería hablar un poquito sobre el tema de optimización. Voy a meterme en un punto donde suelo explicar en mis entrenamientos, en nuestra academia. Quizás los alumnos que ya han pasado por ahí están más familiarizados con este tipo de información y con las pirámides que vamos a estudiar y analizar un poquito en este video. La verdad es que mucha gente me pregunta cuando inician el marketing de afiliados, y quizás por esta idea que tenemos de que todo va a ser rápido y que sin demasiado esfuerzo es, bueno, Mariano, si yo logro invertir $30, puedo generar 50 o puedo generar 100 o 1000 o lo que fuera. Y la verdad que eso muy difícilmente vaya a suceder. ¿Por qué? Porque no se trata de meter 30 y sacar 100, no es la lotería ni nada por el estilo, sino se trata de construir campañas donde podamos recolectar los suficientes datos para luego poder tomar decisiones de optimización y de esa forma construir una campaña rentable. Déjame que te explique por ahí un poquito de cómo funciona esto, ¿no? Vamos al mundo tradicional o al mundo offline. Un negocio local a la calle decide que quiere hacer una campaña de publicidad y quizás en ese caso puede optar por algunos medios tradicionales, una revista local, puede hacerlo en el diario local o en el periódico local, también en televisión, en radio. Y lo que va a hacer es generalmente invertir una pauta publicitaria, definir un presupuesto sin saber los resultados que va a tener, define un presupuesto de publicidad. Luego ese presupuesto es invertido y de alguna forma trata de evaluar de esos canales offline cuál es el que le está reportando una mayor cantidad de resultados o mejores resultados. La verdad que en medios tradicionales lo difícil es que no podemos medir todo esto. Entonces, de repente si hacemos en un mismo mes publicidad en TV y en radio, no podemos saber concretamente cuál de los dos nos resultó mejor. Así que lo que normalmente haría un emprendedor o un empresario es: hago pauta en un medio un mes, hago pauta en otro medio otro mes y veo si el volumen de ventas, el volumen de nuevos clientes se incrementa o no. Y de esa forma voy a determinar si mi pauta es positiva o negativa. La verdad es que también muchas veces esas campañas no van a ser lo suficientemente rentables, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago publicidad en televisión y cuando voy a la televisión no le puedo decir, bueno, solo quiero un segundo de TV porque solo tengo $30 para invertir. No, ellos me van a decir, bueno, lo mínimo que requiere para invertir es de tal capital, se le va a mostrar su publicidad 3 veces por semana, en tales horarios, y necesita un presupuesto de 500, 1000, 2000, 3000, lo que fuera, dependiendo de la ciudad y dependiendo del medio. Pero eso es lo mínimo que necesitamos invertir para poder hacer una publicidad ahí. Luego evaluaremos si lo queremos seguir haciendo o no. Entonces, luego venir al mundo online, o quizás muchos de los que emprendemos nunca hicimos publicidad más de tipo tradicional. Entonces venimos y decimos, bueno, tengo un presupuesto muy ajustado
Y como las plataformas de publicidad sí nos permiten invertir esa cantidad de dinero, empezamos por ahí. La verdad que en muchos casos lo que vamos a hacer es estar tirando ese dinero porque no logramos recolectar suficientes datos para tomar decisiones de optimización. Lo ideal es yo empezar con un presupuesto que me permita reunir datos y validar algunas hipótesis. Por ejemplo, si voy a promocionar un producto, quizás tengo diferentes ángulos o diferentes formas de promocionar ese producto. Siempre trato el ejemplo del antivirus porque es muy gráfico, ¿no? Entonces, si quiero promocionar el antivirus, empiezo con un ángulo donde voy a promocionar de que, bueno, puede proteger toda tu identidad, todas tus cuentas. El hecho de tener un antivirus te protege contra esas vulnerabilidades. También que va a incrementar el rendimiento de tu PC o de tu dispositivo, sería otro ángulo. Pero yo realmente antes de hacer publicidad no sé cuál es el que va a funcionar mejor con mi producto y con eso que quiero promocionar. Entonces, lo que necesito ahí es abordar diferentes ángulos. Cada uno de esos voy a requerir invertir publicidad para obtener datos y validar si ese ángulo funciona o no. Luego, dentro de cada ángulo voy a tener algunos anuncios que transmitan precisamente ese ángulo de marketing. Y eso también tengo que validar si esos anuncios funcionan o no. Así que el peor escenario cuando lanzamos una campaña generalmente es al inicio, ¿sí? Porque estamos probando un montón de cosas que muchas de esas no van a ser efectivas. Luego las vamos quitando y así, por eso justamente se llama optimizar, porque vamos mejorando el resultado de nuestra campaña. La verdad es que solo un 10% de las campañas que nosotros podamos lanzar van a ser rentables desde el día 1. Y normalmente van a ser lo menos rentables de todo lo que podrían ser, porque a medida que vamos optimizando vamos a aumentar de todas formas esa rentabilidad. Entonces, acompáñenme un poco aquí en la computadora. Yo les voy a mostrar una pirámide que suelo utilizar para explicar cuáles son las variables más importantes que debemos considerar a la hora de optimizar, ¿sí? Porque por ahí también veo otro error frecuente en los emprendedores o en los media buyer afiliados, es que a la hora de optimizar empiezan a tocar absolutamente todo, a bloquear los sitios web que le reportan la publicidad, dice este anuncio no está funcionando y lo van apagando, cambiando, modificando sin demasiados datos para tomar ese tipo de decisiones, lo cual también lleva a resultados bastante negativos. Así que permítanme hablarles un poquito sobre este tema aquí en la computadora. Bueno, veamos estas variables que son las más determinantes para el éxito de nuestra campaña. Vamos a ir desde la base de la pirámide, que es lo más determinante, hacia la punta o el tope de la pirámide, donde vamos a tener otras variables que son muy importantes, pero quizás en cuanto al orden de prioridad no sean lo primero, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos determinar es el geo y la oferta que vamos a promocionar. Recordemos que el geo es el país al que nos orientamos. Hay países que tienen más potencial que otros para poder generar ingresos. Entonces, si elijo promocionarme en países como, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Europa, probablemente el potencial que tengo con mi campaña es mucho más alto que si me promociono en países, por ejemplo, para vender un producto, en países de América Latina, donde la economía está más resentida, ni hablar países como Argentina, Venezuela. Entonces, obviamente en cada país tengo también su potencial, tiene su potencial, los costes de publicidad en esos países podrían ser más bajos y entonces ahí se podría compensar, pero sin dudas que el potencial que ofrece nuestra campaña está muy determinado también por el país. La oferta también es muy importante, yo necesito elegir una oferta que convierta bien. La verdad que es muy difícil poder hacerlo sin haberlo probado o sin la relación que podemos establecer con nuestros ejecutivos de cuenta o affiliate manager en las redes de afiliados. Entonces ellos nos dan ese tipo de información, pero también es algo que nosotros finalmente tenemos que verificar con nuestro propio tráfico. Yo muchas veces he visto campañas que simplemente cambiando la oferta cambian completamente los resultados y puedo pasar de un retorno negativo a un retorno de 2 o 3 veces el valor de la inversión, simplemente cambiando la oferta. Así que por eso lo pongo en la base de la pirámide. Es muy importante, es difícil conseguir las ofertas que realmente funcionan bien. ¿Por qué?
porque cuantas más opciones tengamos para elegir, más difícil se hace el trabajo. Y la verdad es que cada vez tenemos más gente que quiere ser promocionados por afiliados, entonces lanzan sus programas de afiliados y evidentemente eso ofrece grandes oportunidades para nosotros cuando el producto funciona bien. Pero hay muchas veces que el producto no está optimizado o quizás lo tomo en una etapa muy temprana de ese proceso y me cuesta realmente poder hacerlo rentable. Luego, el segundo nivel serían las fuentes de tráfico, el bidding que podemos establecer dentro de las redes. El bidding, para los que no hablan inglés, es como cuánto estoy dispuesto a pagar por ese tráfico, ¿sí? La fuente de tráfico, ¿por qué esto es importante? Simplemente porque a pesar de tener una buena oferta, hay fuentes de tráfico que pueden estar más saturadas para un determinado país. Entonces yo creo una campaña de publicidad, quizá en este momento porque tengo una buena oferta para Estados Unidos, pero en ese momento esa fuente de tráfico está con muchísimos anunciantes orientándose a ese mismo segmento de tráfico. ¿Qué va a hacer eso? Incrementar los costos publicitarios y aunque esa campaña tiene potencial, el país está bien escogido, tiene potencial también, lo que puede suceder es que en esa fuente de tráfico no me funcione porque voy a tener que pagar demasiado por el tráfico. Entonces, esto de nuevo, hay veces en donde vamos a lanzar una campaña de publicidad, la elección de la fuente de tráfico va a estar muy determinada por ese nivel de competencia e incluso también por el costo que ya tiene esa fuente de tráfico o ese tipo de tráfico. Por eso es muy difícil de que veamos campañas, por ejemplo, de sweepstakes o de concursos, para ganar concursos y todo, que las veamos en publicidad de motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque a pesar de que convierten bien, son más adecuadas para fuentes de tráfico como push o como pop, debido a que lo que yo recibo de compensación es bajo para luego ir y hacer publicidad en motores de búsqueda, donde voy a tener que pagar más por cada clic, ¿sí? Entonces, por eso también la fuente de tráfico es muy importante, no solo tener una geo, una oferta apropiada, una oferta que convierte, sino también dónde voy a lanzar o dónde voy a probar esa campaña de publicidad. Luego vamos al tercer nivel, que es la landing y los anuncios. Fundamental, o sea, vamos a decir, tengo una buena geo escogida con potencial, una oferta que sé que está convirtiendo, que también sé que puedo explotar en ese sentido. La fuente de tráfico he podido probar ya con campañas previas que el costo del tráfico es el apropiado, que no está demasiado saturada, al menos en este momento, y eso puede cambiar de tiempo en tiempo. Y entonces digo, ok, ¿cómo voy a promocionar este producto? Y eso es el ángulo de marketing, la forma en que lo voy a presentar. Ya puse el ejemplo hace rato del antivirus, pero la forma en que lo presento es el ángulo de marketing. Y esa forma de presentarlo lo voy a poder hacer a través de mis anuncios y de mi landing page o la página de aterrizaje, donde llegan los usuarios luego de hacer clic en mis anuncios publicitarios. Entonces, ven un anuncio que transmite ese ángulo de marketing, ven un anuncio que dice instala este antivirus para proteger tus datos personales. Yo estoy comunicando ahí mi ángulo de marketing. Luego, cuando lleguen a la landing page, deben ver ese mismo ángulo de marketing. Y eso puede funcionar en mejor o peor medida dependiendo del ángulo que elijamos. Así que ese es el segundo criterio. Antes de empezar a decir, bueno, este sitio web lo voy a bloquear, este anuncio lo voy a bloquear, primero voy a ver en general el ángulo, cuál es el que está funcionando y me voy a enfocar en tratar de determinar uno que sea efectivo. ¿Sí? Probablemente cuando empieza una campaña, y es lo que yo siempre sugiero, que probemos 2 o 3 ángulos diferentes. Uno de esos ángulos puede llegar a ser rentable, quizás el otro esté a pérdida y haya uno que esté en break-even, o sea, en el medio. Entonces yo me voy a quedar con que funcione mejor y recién voy a ascender en la pirámide a ir a optimizar lo que son los placements y el targeting. ¿De qué se trata esto? Bueno, dependiendo de la fuente publicitaria, pero el placement es el sitio web donde se está mostrando mi anuncio de publicidad. ¿Ok? Eso es en forma sencilla. El targeting tiene que ver con las opciones que nos ofrece la plataforma publicitaria.
Por ejemplo, en Facebook, el targeting pueden ser quizás los intereses que puedo seleccionar ahí, o también algunas opciones como si quiero que me muestre en dispositivos móviles o solo que me muestre en escritorio o desktop. Esos son el targeting. También en plataformas de publicidad como Push, yo podría elegir, ok, quiero tráfico que solo provenga de determinados operadores móviles y no quiero el tráfico de Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Eso es el targeting. El placement, de nuevo, es el sitio web que me está trayendo el tráfico. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como error muy frecuente en algunos afiliados que están comenzando? Es lanzan la campaña, quizás seleccionan una sola oferta, o sea, están limitados a la suerte, porque si selecciono una sola oferta, yo no sé si eso va a funcionar o no. Si funciona, perfecto, porque no habré gastado presupuesto en una oferta que no funcionaba. Pero como no lo sé de antemano, también podría haber seleccionado una que sea muy mala. Y en ese caso mi campaña no tiene ningún tipo de posibilidad. Entonces, la fuente de tráfico, landing, todo esto vamos a ir optimizando. Pero ¿qué es lo que hacen? Es lanzan una sola oferta en una sola fuente de tráfico con un solo ángulo y luego empiezan a tocar los placements. Es decir, no, este placement no me es rentable, lo apago. Bueno. ¿Y por qué eso? Porque obviamente el presupuesto está demasiado acotado. Entonces digo, bueno, solo quiero invertir 20 y ganar 100. ¿Qué pasa? Invierto 20 en una oferta que no convierte o invierto 20 en un ángulo que no convierte y por supuesto al final del día simplemente lo que hice fue perder esos 20. Entonces ahí está la importancia del proceso de optimización, de probar ciertas cosas y a cada uno poder obtener datos para definir cuáles son los segmentos que debo bloquear, el tráfico basura, ese tráfico que me genera gastos pero no me genera ventas, y luego quedarme con los segmentos más rentables. Así que bueno, amigos, quería compartirles un poco sobre este proceso de optimización y también esta pirámide para que puedan tener en su cabeza un poco más claro cómo es el proceso que debemos seguir, a qué cosas debemos prestarle primero atención. Y acá fíjense, siempre lo digo también, son las variables más determinantes para el éxito de nuestra campaña. No quiere decir que lo que está en el tope de la pirámide no es determinante. Todo es determinante, ¿sí? Es una receta que yo construyo. Entonces, no es que cuando yo hago una receta, sí importan los ingredientes, pero también importa el orden en que pongo esos ingredientes. Entonces, aquí de nuevo es simplemente hay cosas que necesito enfocarme al principio, pero luego tengo que seguir ascendiendo en esa pirámide si quiero construir una campaña que realmente sea rentable y que ahí sí pueda tomarlo como un proceso de inversión donde voy a invertir 20 y voy a poder duplicar, triplicar esa inversión. Pero primero necesito poder reunir esos datos que me permitan tomar buenas decisiones. Bueno, espero que les haya gustado. Es un episodio quizás un poco más corto de lo que acostumbramos habitualmente, pero creo que fuimos bien en profundo con el proceso y espero haberles aportado mucho de valor. Si tienen preguntas, también de nuevo, si están en YouTube, los animo a que puedan dejar sus comentarios debajo del video. Siempre eso me ayuda a saber también qué contenido es el que esperan, el que les podría ayudar. Si están escuchando el podcast, pueden también escribirnos a contenidos@academiabiz.com, contenidos@academiabiz con z al final.com, y también ahí vamos a tomar muy en cuenta sus contenidos. Lo estamos haciendo, por ahí nos respondemos a todos los emails que nos envían, pero sí lo tomamos en consideración a la hora de crear estos episodios. Chicos, de nuevo, muchas gracias por estar del otro lado. La verdad que aunque no los puedo ver, luego puedo recibir su feedback a través de los likes, los comentarios, y eso me aporta muchísimo valor y mucho valor a lo que hacemos. Así que muchas gracias de nuevo por estar y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Chao, chao.